Persona. Entrevista a artistas. Retrato de los creadores y perspectivas del mundo actual. Saludos a la audiencia de Antena 1 y a quienes nos siguen en redes. Gracias por escuchar. Empezamos una edición de Persona, una hora de encuentro con los autores de obras que nos movilizan a pensar y sentir distinto. Hoy está con nosotras desde Playa del Carmen, allá en México, Mabel Petrov, así que estaremos en Frecuencias del Teatro. ¿Cómo estás, Mabel? Bienvenida, qué gustazo tenerte acá, aunque sea encuentro virtual, qué bueno que por fin coincidimos. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias también por la invitación. Al fin podemos coincidir. Qué gusto. Sí, un gustazo el nuestro. Pues pasemos a mirar tu bio y a ver qué pláticas se despliegan desde ahí. Mabel Petrov Montesinos, Ecuador 1977, artista escénica con intereses interdisciplinarios, codirectora del Teatro Brujo, junto al actor y director mexicano Bruno Castillo, proyecto de intercambio internacional Ecuador-México, investigadora física, el cuerpo como base fundamental para la comprensión del arte y la vida. Ha trabajado en Ecuador con diferentes colectivos de artistas como actriz y directora de teatro y en México en montajes de teatro, danza y circo contemporáneo. Actualmente cursa la maestría en dirección escénica de la Escuela Nacional de Arte en Ciudad de México. Este es tu bio y estuvimos revisando tu rica, interesante y versátil formación. Queremos hablar un poquito de ella. Pero para empezar, cuéntanos sobre los orígenes. Imagino que el teatro comenzó en ti, quizás incluso antes de la formación. ¿Qué fue lo que te inclinó hacia lo escénico? ¿Cuáles considerarías que fueron tus orígenes, tus móviles? ¿Qué tocó las fibras primeras que te trajeron a profundizar acá? Yo creo que definitivamente mi padre y su cámara de video. Él estuvo siempre buscando hacer cortometrajes con nosotras, de niñas, con mis primos también, con mis tíos, siempre estuvieron haciendo cosas, creando historias. Me ponía frente a la cámara y yo me aterraba, tenía mucho miedo, entonces lo que yo hacía era que yo decidía dirigir también, ¿no? Me gustaba mucho dirigir ya desde ese entonces. Yo no sabía que estaba dirigiendo, pero organizaba y coordinaba todo y así. Pero cuando mi papá me ponía frente a la cámara y yo tenía que hablar, me aterraba, me ponía a sudar. Todas mis grabaciones son así. Estoy ahí hablando frente a la cámara y me estoy tocando las manos, dándome ánimo a mí misma. Y claro, después de un tiempo yo me puse la etiqueta de tímida y me decía a mí misma que no podía estar frente a una cámara, que tenía mucho miedo. Y entonces prefería estar detrás. Sin embargo, mi papá insistía mucho. Cuando quería irme a una fiesta, por ejemplo, me hacía tocar la guitarra frente a sus amigos para darme el permiso. Las condiciones. Sí, las condiciones y así, ¿no? Siempre estuvo él insistiendo, me ponía en sus lanzamientos de libros, siempre estaba yo ahí haciendo algo, prendiendo una vela, lo que sea, por más simple que sea, siempre me ponía ahí ante el ojo, ¿no? Y creo que poquito a poco también cuando ya decidí estudiar artes plásticas, me fui inclinando también ya por el performance, por el arte de acción. Yo creo que por esos orígenes justamente. Pero tenía miedo porque me había convencido a mí misma de muchas cosas. Y entonces fue cuando empecé a tomar talleres. Y el primer taller que fue con Diego Carrasco, para mí fue revelador de muy distintas maneras. Lo que hacía el teatro era potenciarme,
potenciar mi voz, potenciar mi cuerpo, potenciar mis habilidades y encontrar nuevas formas de movimiento, nuevas formas de ver la vida, de abrir los ojos desde distintas partes de mi cuerpo. Y entonces ahí dije, no, esto es lo que yo quiero. Ahí me enamoré. Ujú. Y a partir de ahí comienzas, me parece, una carrera muy instintiva de ir tomando materiales, ¿no? Eso me interesó muchísimo de mirar tu currículo, una formación muy importante en lo no oficial, además de tus títulos académicos, ¿no? En tu CV leí dramaturgia por todos lados, dirección teatral, pero también Feldenkrais, danza contemporánea y clásica, voz, ritmo y sonoridad corporal, conciencia corporal, artes marciales. Es todo un capítulo que ojalá podamos tocar acá. Varias disciplinas de circo, clown, bufón, quirofísica y masaje, contorsión, técnicas aéreas, maquillaje, mimo. Bueno, ¿cómo sucede esta construcción de tu camino? ¿Qué es lo que buscas o buscabas en la selección de los cursos que fueron armando tu carrera? Háblanos de tu olfato, qué nutre esa composición que haces en tu formación artística. Creo que siempre he tenido vocación de tallerista. Desde niña he tenido esa vocación. Me encanta tomar talleres, me encanta compartir con gente nueva, me encanta ver la forma en la que miran las cosas otras personas y entonces desde ahí empezó el olfato, como le llaman, ¿no? Ese ir buscando qué era lo que me podía nutrir, lo que me podía alimentar. Muchas cosas me di cuenta, en ese camino me di cuenta que había cosas que no eran lo que yo quería. Y me empecé a dar cuenta de por dónde ir tomando las cosas que sí me estaban interesando. Entonces, claro, ahí fue cuando empecé a armar todo mi currículum con respecto al cuerpo en primera instancia, ¿no? Sí, ya que estás ahí, toquemos el tema de este manifiesto importante que está en tu bio, que es el oficio de tu investigación física. Dices el cuerpo como base fundamental para la comprensión del arte y la vida. ¿Cómo es la investigación que llevas a cabo a través del cuerpo, Mabel? Que sé que es una pregunta de enorme amplitud, pero quiero diseccionar quizás el territorio cuerpo en cómo enfocas la investigación, cómo es trabajar con los otros cuerpos, cómo es tu propio trabajo en relación al cuerpo investigación. Hay una frase que a mí me detonó muchísimas cosas, que lo dijo el maestro Luis de Tavira en una conferencia que tuvimos hace poco en realidad, pero sin embargo esto detonó un montón de cosas, me hizo comprender desde dónde estaba yo fundando muchas de mis prácticas. Él nos comentaba que somos tacto, nos decía eso, ¿no? Porque al final de cuentas todo nos toca. La luz te toca el ojo para que puedas ver, el sonido te toca el tímpano para que puedas oír, los sabores te tocan y en el olfato también tienen que llegar esos químicos chiquititos, tienen que tocarte para que puedas oler. Hermoso. Es bellísimo. Entonces, en ese momento yo me di cuenta completamente porque otra cosa que a mí me resonó muchísimo fue el Feldenkrais. Y el Feldenkrais se basa en comprenderte en primera instancia recostada en el piso, marcando tu huella en el piso. En ese tacto completo, porque cuando estás en el piso todo te está tocando. Te está tocando el aire, te está tocando los sonidos, los olores, todo está ahí burbujeante. Y desde ahí empiezas a activar ciertas cosas. Me daba cuenta que mis equilibrios también eran eso, comprenderme desde la huella en el piso, desde lo que toda esta búsqueda se hizo más habitable. Fácil en el sentido no de restar la importancia, sino más ligero, con una ligereza más bonita, no sé cómo explicarlo bien, pero comprendí en ese tacto completo que por ahí iba mi práctica, por ahí.
en esa búsqueda de distintos tipos de entrenamiento, yo estaba buscando esa forma de colocación, por ejemplo, de la pelvis, que en la danza clásica es tan distinta a la danza contemporánea y tan distinta a cuando un personaje, no sé, está atrapado en ciertas estructuras. La pelvis se modifica, siempre la pelvis está ahí presente de alguna manera, cambiando de técnica a técnica. Entonces me gustó esta búsqueda de ser nómada en diferentes técnicas, de estar siempre cambiando, de estar en esa búsqueda constante, no de mantener un entrenamiento solamente físico, sino que mi huella pueda ir cambiando en estos distintos entrenamientos y que la base sea esa búsqueda desde el tacto, desde la huella. Hermoso, qué hermoso. Me haces pensar en un libro de Derrida también que se llama Tocar. Te va a encantar. Sí, tengo que Sí, leer. Me sí, lo pasas, por favor. creo que lo tengo descargado, te lo paso. Sí, gracias. Y me encanta cómo te das ese permiso, esa libertad, esa versatilidad en tus búsquedas, pero tienes este propósito fijo que tú hoy llamas el tocar, el desarrollar el tacto, ¿no? Pues tu introducción no está completa, Mabel, por supuesto, sin mirar la obra. Quiero compartir el hermoso portafolio de la obra tuya. Un segundito acá. Mientras seguimos comentando y para quienes solo nos escuchan en la radio, estamos mirando el portafolio de Mabel para tener una impresión de la imagen de tu obra. Son casi 20 años que has dado a la dirección de obra. Mabel, ¿qué dirías tú que el teatro te ha dado en esos 20 años? Creo que definitivamente el teatro es el arte de que aparezcan las cosas que no estás buscando. Definitivamente, Wow. porque cada vez que me imagino un montaje, termina siendo diferente. Siempre. Por eso esta idea del siempre cambiante me resuena un montón porque nos enseñan, ¿no? En la maestría, por ejemplo, de dirección escénica, te enseñan a cómo planear tu montaje, a cómo lanzar tus líneas de dirección y cómo vas tomando las decisiones. Y muchas de esas cosas se hacen a priori, a veces sin saber ni siquiera quién va a ser tu equipo, ¿no? Y cuando llegan tus compañeros, cuando llegan los actores, las actrices, cuando llegan los creativos, son otras cabezas. El teatro es un monstruo de cabezas distintas. Entonces, nunca termina siendo lo que solo la cabeza del director decidió. Sale el nombre grande ahí, ¿no? Mabel Petrov, o lo que sea, ¿no? Porque siempre ponen de Mabel Petrov o así, pero no es cierto. En realidad sí es una creación completamente colectiva, completamente de distintas miradas y distintos enfoques que hacen que a uno le cambie la perspectiva. Que uno tome las decisiones dependiendo de lo que está sucediendo en el momento. Por eso también es un arte del presente. Es un arte, no te puedes aferrar a nada. Te enseña un montón en el sentido de soltar. Y definitivamente hoy que el teatro está cambiando tanto, que el teatro ya no es esa palabra hegemónica en la que solo significa contar una historia y en la que solo significa representar. El teatro ya ha ampliado sus horizontes, ya se ha acercado, ya tiene bordes con el performance, ya tiene bordes con la danza, ya tiene bordes ahí con muchas otras prácticas, con el circo, ya se ha mezclado en todo lado, anda, ¿no? Está ahí tocando por todas partes. Entonces, más todavía me saca de mis prejuicios de lo que yo creo que va a ser la obra.
Eso Sí. es para mí el teatro, ese monstruo así de distintas cabecitas. Qué hermoso, pones muchas cosas ahí. Bueno, antes de nada, esta ruptura del paradigma del éxito que tenemos las sociedades capitalistas, pues, ¿no? De poner un objetivo y cumplir ese objetivo. Me encanta cómo pones el teatro, como ir en busca de lo, ¿cómo dijiste? De, al Lo que encuentro de lo nunca que no más... estabas buscando, algo así. Sí. Me encantó, nos cambia completamente la cabeza, ¿no? Las jerarquías. Y también ahora que tocas esto de los bordes del teatro de hoy, de cómo se está tocando límites con la danza, con otras prácticas múltiples, con el performance, pero no mencionas la pantalla y ahí yo tengo una duda en esta era de la pantalla. ¿Puede suceder el teatro virtual? ¿Cómo sientes tú ese lugar? Hay mucha pelea ahorita, ¿no? Por eso hay muchos que se aferran muy fuertemente al teatro tal y como lo conocíamos antes, que tiene que ver con la presencialidad y con el convivio. Ujú. Y se habla de otras formas, ¿no? El tecnovivio, que le dicen, o de otras, le quieren llamar de otras maneras. Ajá. Sin embargo, y yo me pongo a pensar, siempre pienso en cómo pensarán los que vienen, ¿no? No me quedo pensando en, a ver, ¿será teatro o no será teatro? Me pongo a pensar en los que vienen y pienso que se han de cuestionar por qué para nosotros esto no era presencia. Mm. A lo mejor, ¿no? Puede ser. ¿Por qué para los abuelitos esto no era estar presente, no era un, una convivencia de verdad? ¿Por qué Mm. no? Ujú. Entonces ahí me cuestiono y digo, ¿y entonces por qué no el teatro virtual? Porque es en vivo, es en pantalla, el tecnovivio que le llaman, también es teatro. Ujú. También es, Dubati le llama muy bonito porque le llama el teatro matriz. Y en el teatro matriz están todas estas otras cosas que no sabemos cómo llamarles, Ujú. que no tienen un nombre en realidad, donde está también, incluso podría entrar el ritual, Mm. donde está el performance, donde está estas otras prácticas que hay gente que dice, ay, no, esto no es teatro. Claro, wow. Pero a la final, claro, es convivencia también, es Sí, estar ahí, de una es manera un, distinta, pero también lo es. ujú, es una pregunta que está viva y creo que va a quedar ahí como resonando un tiempo todavía más. Sí, por supuesto. Qué bueno. Sí, sí. Pues con esto introdujimos un poquito de Mabel y vamos ahora sí a ver su obra luego de una cortita pausa. Estamos de regreso con Mabel Petrov en persona. Queremos dar una mirada a tu obra actual. Esta es una obra, pero además es la tesis de una maestría en el Centro Nacional de las Artes en Ciudad de México, CENART. Cuéntanos primero algo sobre esta maestría, que creo que es súper interesante sobre el enfoque de lo que estás estudiando. Es una maestría relativamente nueva y de las pocas que hay en Latinoamérica, una maestría de dirección escénica. Empezó su recorrido en el 98. Eh, Creo que hay una búsqueda en la maestría ahorita también de abrir fronteras, como hablábamos hace un rato justamente, de que el teatro está expandiendo sus bordes. La maestría en este momento tiene 8 estudiantes. Tenemos un compañero, bueno, uno que salió y dos que regresaron de otro momento que estuvieron en la maestría, pero nunca puede pasar de 9 estudiantes, Wow. justamente para que haya un enfoque más personalizado. Uh-huh. Y la idea es acompañarte en tu trabajo de graduación, en tu tesis, Mm. porque entras a la maestría con un anteproyecto. Uh-huh. No significa que vas a salir con ese mismo anteproyecto, Quizás pero encuentras lo que no estabas buscando. sí, por supuesto. Claro.
Pero sí, la idea es que partas de algo, que tengas una raíz, digamos, de la cual seguir o desprenderte de ella. Hacen una selección y escogen los proyectos que en ese momento consideran pertinentes para avanzar en la maestría. Yo siento que lo que escogen es proyectos muy diferentes entre sí, porque así me pasa cuando veo los proyectos de mis compañeras, de mis compañeros, me doy cuenta la diferencia, no es una cuestión heterogénea, homogénea en absoluto. Somos todos cabecitas que piensan hacia muy distintos horizontes. Wow. Y eso es muy rico. Claro, muy rico. Claro. Un colectivo que aprende entre ustedes mismos, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, y es en este colectivo y en este laboratorio y experimento que se está gestando la tragedia del fin de Atahualpa. Sí. Pasemos a mirarle un poco. Me gustaría compartir parte de un texto tuyo para presentarla. La tragedia del fin de Atahualpa es una obra del teatro indígena en quechua antiguo que sustenta, entre otros descubrimientos, la posibilidad de la existencia de una cultura dramática inca. Algunos estudiosos la sitúan entre el siglo XVI. Es un texto polémico en su origen, por su origen incierto, pero también porque su manuscrito y quien lo posee se encuentran desaparecidos y la única versión que existe es la que copió y tradujo el escritor boliviano Jesús Lara. Y aquí, al encontrarte con todo esto, entra tu mirada que me encantaría profundizar, dices en tu texto, la mirada de mujer mestiza y artista escénica latinoamericana que sabe muy poco acerca de sus orígenes. Se abrió, llena de curiosidad. Entonces dices corroborar con amigos que esta realidad es algo que nos pasa a la mayoría de mestizos en nuestro continente, una tremenda distancia y desconocimiento de nuestros orígenes. Quisiera elaborar un poquito en este sentir que te atraviesa. Quizás quieras relatarnos cómo es que esta información llega a ti y qué fibras toca en Mabel, cómo te identificas tanto con este texto. Cuando yo metí el proyecto a la maestría, obviamente yo puse el macro concepto descolonizar delante de mí para que me sostenga en muchas cosas. Sin embargo, mi búsqueda viene de algo mucho más sencillo, que es mi relación con mi abuela. Mi abuela es indígena. Ella fue regalada para servir en una casa cuando estaba muy chiquita. No sabe bien ella la edad a la que llegó. Ella incluso intuye la edad que tiene. No sabe bien la edad que tiene. Su cumpleaños lo celebra porque dice en su cédula una fecha. No sabe bien el día en que nació. Y cuando yo empecé a comprender esto, muy chica todavía, a mí me asaltaban muchas preguntas, muchas dudas con respecto a de dónde viene mi abuela y de dónde vengo yo, quién soy yo, ¿por qué ella niega su color de piel? Porque hay detrás hay vergüenza, hay toda esta carga de lo que le han dicho que significa su piel. El trauma está ahí presente, entonces ella niega su color. Y entonces definitivamente esto a un niño le marca, definitivamente. Y yo creo que esto que está sucediendo ahorita en la maestría viene desde, es algo muy antiguo, muy antiguo. Creo que es una búsqueda que está en mi abuela, no está siquiera en mí. ¿De quién es ella? Y la única forma que yo encontré para conectar con estos ancestros indígenas de los cuales mi abuela fue arrancada, fue reconectando con una obra de teatro escrita en quechua antiguo y que de todas maneras es una muleta para andar, es una prótesis, porque claro, la obra siempre carga dentro de ella todo el momento en el que fue escrita, porque el teatro siempre es presente. Entonces, carga ese presente,
para traerlo a este otro presente. Ya se vuelve una mezcla, ya se vuelve mestiza, la obra también. Y siento que es algo que también nos ha pasado mucho a los mestizos, que andamos con esa muleta, ¿no? Con esa gana de conocer, pero manteniéndonos, no, yo no soy indígena. No, es que yo no soy, entonces yo no puedo hacer esto, yo no puedo ver desde este lado porque yo no soy. Esa negación de algo que sí somos también. Sí, sí, pero es Algo, delicado, ¿no? es Porque también delicado, hay ¿no? mucha crítica al tomar la voz de lo indígena desde este lugar mestizo. Es un lugar muy complejo, pero esa complejidad, ahora escuchándote, siento que nos ha puesto en un lugar cómodo también, como de distancia, no sé si cómodo, pero definitivamente nos ha separado de este lugar que tú señalas tan potentemente, ¿no? Mirar el origen, preguntarnos por nosotros mismos. Ajá. Preguntarnos, mirar el origen, como dices, y encontrar lo que no sabes que estás buscando. Sí. Como igual ya sabemos que es el teatro. Ajá, ajá. No sé lo que voy a encontrar. Eso es lo maravilloso de enfrentarse a un texto de teatro. No sabes qué vas a encontrar. Sí, pero Las te cosas que yo he pregunto. encontrado Ujú. cuando, yo creo que Tahualpa es una de las cosas que me ha mantenido a flote en esta pandemia, porque ya se iba creando el Atahualpa, ya iba yo haciendo bocetos, tuve mucha suerte porque hay gente muy bonita que me empezó a acompañar, incluyéndote, en esos bocetajes que hice. Claro. Y, y de manera ágil se iban apareciendo, de manera muy generosa han ido apareciendo, porque ya el texto es poderoso, ya lo que uno evoca es poderoso, y las personas que han aparecido también son gente como me decía mi maestro, por ejemplo, cuando te vio, me dijo, es que tiene una escucha muy fina, me dijo, de ti, que tienes esa agudeza con tu escucha. Y entonces eso me implica a mí también buscar esa agudeza, ¿no? Ponerme a percibir para que no se me escapen las cosas. Uno a veces tiene esa ansiedad, ¿no? Que no se te escapen las cosas. Sin embargo, cuando quieres atraparlas es cuando se te van. Entonces empecé también a dejar, a soltar y a ir viendo qué es lo que me llegaba, qué es lo que iba llegando, y empezó la pandemia. Justo cuando estaba ya en esa investigación, ya encaminándome al texto, cuando ya estaba tomando el texto. Y en ese momento, con Bruno, hicimos un manifiesto sobre lo que significaba para nosotros hacer esa obra. Y en ese momento, cuando empezamos a crear en la azotea, porque decidimos crear en la azotea nuestro Atahualpa, de una u otra forma el Atahualpa te llama a la naturaleza. Y la pandemia misma ha estado llamándote a la naturaleza, ¿no? Tú ves como todo el mundo dice, ay, es que hay que regresar a la tierra, es una cosa como que generacional, que estamos diciendo ya basta de esto. Queremos volver a esa parte sagrada que abandonamos. Y el Atahualpa es eso, es esa forma de ver el mundo que habíamos dejado atrás. Y para nosotros esa conexión fue en la azotea con un pedacito de cielo ahí que teníamos para ensayar. Y en la obra menciona mucho el huaychu, el chamán que aparece en la obra, que es Guayahuiza, que significa el sabio que sueña. Él dice que él va a ver con los ojos del huaychu. Es una forma que para nosotros pareciera simbólica, para ellos es mucho más real en varios sentidos, porque las hierbas, la medicina ancestral te ayuda a convertirte en un animal y poder ver con los ojos del huaychu. Ver más allá significa darte ese chance de ver otra realidad. Y ver con los ojos del huaychu para nosotros fue muy poderoso, porque en ese pedacito de cielo que teníamos aparecía un ave que nos acompañaba todo el tiempo como si fuera un público, un cuervo, que en Ciudad de México, tú que conoces,
hay muchos cuervos, ¿no? Hay muchos cuervitos. Y este cuervo nos acompañaba todo el tiempo porque son además animales de rutina. Entonces empezamos a ser parte de su mundo, de que llegaba y él parte de nuestro mundo. Llegaba, se posaba ahí, se quedaba viéndonos, justo en una parte además de la obra siempre coincidía, o la mayoría de veces coincidía, y luego se iba. Cuando habían situaciones complejas como granizadas tremendas o cosas así fuertes en Ciudad de México, que es una ciudad bastante convulsionada, cambiaba la rutina el huaycho. Y entonces, un día hasta le vimos llegar con sus huaychos chiquitos, con sus cuervitos chiquitos. Para nosotros, la palabra huaychu cobró un significado muy potente porque nos tuvimos que cambiar de casa 2 veces en la pandemia, y en ese salir despojados de todo, el huaychu siempre fue un maestro del vuelo, de aprender a volar. Y justo Atahualpa, uno de sus significados es ave de la fortuna. Es un nombre complejo, como en idiomas complejos como el chino, como el japonés. Las palabras no significan una sola cosa, entonces por eso digo uno de sus significados. Y esta ave de la fortuna a nosotros nos trajo a uno de los lugares más bellos del mundo, a la Riviera Maya. Y ahora cuando estamos en nuestro salón de ensayos, que es la playa, que ahora estamos conectando con un cielo mucho más grande, con el mar, con esa inmensidad, seguimos teniendo esos espectadores huaychus que están apareciendo. Entonces, en este nuevo aprendizaje de reconexión, que eso creo que es el Atahualpa. El Atahualpa es traer cosas nuevas, el Atahualpa es esa reconexión con tu cuerpo espiritual. Para los incas el cuerpo espiritual es la naturaleza. Ellos tienen una forma muy bonita de ver todo, entonces es apasionante, ¿no? Hablan de distintos niveles de conocimiento, te hablan de los 5 cuerpos. El 5.º cuerpo es el cuerpo espiritual. En el cuerpo espiritual tú eres parte de mi espíritu. Entonces yo te veo a los ojos y estoy viendo una parte de mi espíritu y yo soy parte de tu espíritu. Yo veo el mar y el mar es parte de mi espíritu. Es el todo. Es eso que ya no tiene división. Y entonces es súper poderoso ver desde ahí las cosas, es muy poderoso. Entonces, claro, es un proyecto complejo porque desde el decir, voy a usar esta obra como muleta, me estoy encontrando con todo lo que los abuelitos indígenas tenían para enseñarnos y nos lo perdimos. Sin embargo, también en medio de toda esa vorágine de información, que todo quieres, ¿no? Todo quieres atrapar, todo quieres llenarte. No, pero ¿y de dónde? ¿Por qué Atahualpa? ¿Por qué les vencieron? ¿Por qué todo esto, no? Las preguntas o sea, ¿por qué un puñado de españoles que no venían ni muy armados, que venían agotados, acabaron con un imperio tan grande? Dicen que en esa época era superior a cualquier imperio, incluyendo el romano, a cualquier imperio europeo, incluyendo el romano, el Tahuantinsuyo. ¿Cómo acabaron con...? Y un día me encontré en estas búsquedas ahí en internet, me encontré con un indígena quero, que son, digamos, los últimos descendientes de los incas. Y él decía que los últimos descendientes de los incas se les dice porque, no es que sean los últimos, no es una forma de decir, sino que ellos se mantuvieron mucho tiempo escondidos y salieron apenas en los años 50, más o menos, para salir, digamos,
civilización. Pero ellos salieron porque ellos pensaban que el mundo les necesitaba en ese momento. Y es cierto, los necesitamos. Y él decía, por ejemplo, que Pizarro fue el segundo Pachacutic, porque el Pachacutic lo que hace es traer un cambio. Y entonces lo que hizo el pueblo inca es entregarse haciendo un gran sacrificio y coronando a Pizarro para que ese gran sacrificio sea unir a los pueblos. Y entonces me suena mucho más lógico que por qué vencieron este puñado de españoles a un pueblo que tenía esta idea también, ¿no? Esta idea de está viniendo un cambio y vamos a tomar ese cambio, porque es el momento. Porque dicen que el imperio inca ya tenía 500 años y ya estaba viejo, ya tenía que haber una renovación. Y la hubo, entonces esto que sucedió era necesario. Y ahora estamos entrando al siguiente Pachacuti, que es el nuevo cambio, es la era de la luz. Entonces mi obra está dividida también así, es la era de la oscuridad y la era de la luz. Así estoy jugando con mi montaje. Bueno, quizás ahora que hablas del montaje y al haberme mencionado como una pequeñísima colaboración que hice con Mabel, sí quisiera poner acá que fue para mí una experiencia muy extraña e interesante y muy de algún modo toca estos lugares de la magia, ¿no? En este sentido, Mabel me invitaba a usar un vestuario y me daba información muy básica de la situación. Y era como entrar a encarnar un universo y me iban a mí pasando cosas y este era tu modo de ir tomando nota y de ir como descubriendo la obra. Para mí fue muy cortito, pero muy hermoso y me impresionó mucho este otro modo de ir dejando que la cosa se revele. Súper interesante, Mabel. Cuéntanos en qué momento estás de ese proceso. En este momento mi obra se está desarrollando en varios frentes, porque yo tengo que presentar una cosa de virtual, de tecnovivio, de video, memoria, como quiera llamarlo. Y al mismo tiempo, como yo estoy haciendo las cosas en la playa, con Bruno, que es mi compañía Teatro Brujo, hay también presencialidad de esta otra presencialidad, de la que nos aferramos a llamarle presencialidad. Entonces yo estoy presentando, todos los días estoy presentando un ritual, un juego escénico en la playa, y hay conexión de gente que pasa y se queda, gente que dice estos loquitos que están haciendo, gente que es un salir de la rutina también para mucha gente esto que estamos haciendo en la playa. Y al mismo tiempo hay un resultado o un trabajo en progreso que va a ser, que está en este medio. Es todo un juego intermedial a la final, porque es pasar el texto al ritual o a lo representativo o a el video memoria o a... Lo estoy pasando todo el tiempo de un medio a otro medio. Estoy en ese juego ahorita. Lo maravilloso es que la compañía de las maestras y de los maestros en el momento pandémico también ha sido de mucha apertura. Y entonces les toca abrir la mirada. Y nos toca buscar otras formas. Yo creo que es la oportunidad de jugar con algo que ya venía sucediendo, porque ya nos cuestionábamos que la gente no estaba yendo a los teatros, ya nos cuestionábamos que ya no era solo suficiente este diálogo de espectadores por allá y actores acá. Ya no era suficiente. Ya el teatro ya estaba cambiando. Y esto no, es solamente una herramienta más, no es supervivencia. Claro. Pues
Te seguiremos la pista con este proyecto, nos encanta, ojalá lo veamos por acá pronto, en pantalla o en cuerpito presente. Y hablando de cambios de escenario, también quería tocar una otra obra donde sacas a la escena del teatro, que es Espectros. Ahora, Inteligencia Educa, me parece que es el canal virtual mexicano que proyecta el documental que acaba de lanzar Mabel, donde ponen una profunda mirada al proceso de creación de la obra y comparten aspectos generales de la misma. Súper interesante el documental, compartiremos el enlace al final. Por aquí diremos que es una obra basada en la novela Espectros de Ibsen, que tú la adaptas para poder retratar una sociedad en particular, una sociedad muy particular. Te enfocas en tu ciudad natal, Cuenca, Atenas del Ecuador, capital cultural, pero que en el fondo y en la realidad hasta el día de hoy, los artistas son discriminados. Fuerte e importante denuncia que haces tú en la introducción del documental. Y dices que en el documental mismo dices que Cuenca necesitaba una obra como esa. No hay duda, no tuve la suerte de verla, no estaba por acá, pero mirando el documental está muy bien tratado el tema para esta sociedad. Pues en este espacio no vamos a hablar de la obra mismo, sino de tu relación personal con ella. Tú vives en México, en idas y venidas desde hace años. Mabel, primero quisiera preguntarte qué perspectivas has ido teniendo de haber batallado en el oficio escénico en la ciudad de Cuenca y luego salir a ejercer el mismo oficio en una ciudad tan movida como México. Y también, teniendo hoy mismo esa distancia, ¿qué te movió a traer esa obra acá? Cuenca necesitaba esa obra, es cierto, pero ¿qué en ti necesitaba que esa obra se muestre acá? ¿Qué te movió a ejecutar toda la travesía que fue Espectros? Definitivamente, como yo creo que todas mis urgencias parten de un lugar muy íntimo, muy personal, que a veces es duro y es difícil nombrarlo porque a uno mismo le ha causado muchos conflictos. Espectros para mí es un exorcismo completo. Justamente fue en mi casa de la infancia, mi casa de cuando yo tenía 11 años, vivía ahí, entonces, o sea, toda mi infancia, mi adolescencia, parte de mi juventud. Bueno, todavía soy joven, pero bueno, sí, ya me siento Claro que sí. tanto tiempo. Um, y claro, hay muchos espectros que están rondando esa casa. Yo siento que esa casa y esta casa, este cuerpo que es casa también. Yo soy coadicta porque mi familia ha tenido adicciones fuertes. Creo que la mayoría de casas en Cuenca tienen un familiar adicto y nos hace coadictos a muchos. Y es muy difícil reconocerlo, es muy difícil verse, es muy difícil nombrarlo, porque hay mucho estigma con respecto a eso. Justamente Espectros es eso, es esos miedos de esas estructuras tan fuertes, marcadas por una sociedad, y por eso para mí Cuenca es esa sociedad, en la que no puedes, es muy difícil sanarte porque no puedes nombrar las cosas, porque te tienes que callar, porque todo es un secreto. Eso es Espectros. Todos esos secretos que te callas, todas esas situaciones que te callas y que ahorita, por ejemplo, están desbordándose. Las mujeres están hablando, están diciendo basta. ¿No? Es un desbordamiento de todos esos secretos que nos hemos callado, como mujeres, como hombres también, como seres humanos, en sociedades que han decidido marcar unos lineamientos supuestamente para mantener un estatus que no lo puedo llamar sano porque más bien es muy malsano
Y creo que Cuenca todavía tiene esa estructura que a mí no me ha dejado sanarme también, y que yo en este espectro, esa era una búsqueda, ese exorcismo de esos espectros, esa sanación. Y, y esa sanación era justamente poner en escena esta obra tan dura, tan fuerte, tan... Hay mucha gente que salió de espectros y claro, como Juana Estrella tiene un recorrido muy amplio como actriz cómica, tiene esa vis cómica tan maravillosa. Había gente que llegaba pensando que iba a ver una obra cómica y salía diciendo, ¿por qué vine a ver esto? ¿No? Gente que quedaba impactada porque obviamente el equipo de actores es un equipo muy solvente y no podían negar la solvencia de ese equipo, pero decían, no quería haber visto esto. Claro, porque nadie quiere ver sus espectros. Nadie quiere ver sus miedos, nadie quiere ver de frente los monstruos, nadie. Sí. Y espectros es eso, son mis monstruos. Yo vi a Cuenca porque me vi a mí. Yo tengo esas estructuras también, yo también estoy exorcizando, así como estoy reconectando con los abuelitos, estoy también exorcizando a los abuelitos, porque los abuelitos también tienen partes que hay que exorcizar. Y claro, obviamente es durísimo estar en una familia que padece, que tiene una situación de enfermedad, de adicciones, es muy duro, es durísimo. Uno no sabe cómo actuar, no sabe cómo salir a flote, no sabe. No hay muchas... Al Estado poco le importa porque además es pues es un negocio, ¿no? Las drogas son un negocio en el mundo. Y entonces, como negocio, pues bueno, hay centros de rehabilitación para más o menos tener ahí una forma de calmar, ¿no? Pero no una verdadera sanación, no hay una búsqueda de verdadera cura, que yo creo que debería ser en toda la sociedad. No estamos enfermos solo los coadictos y solo los adictos. Está enferma Cuenca porque tiene unas estructuras muy caducas. Y sí, los artistas también nos vemos ya solo por el hecho de ser distinto, ya no encajas. Para mí fue muy impresionante, por ejemplo, llegar la primera vez al Centro Nacional de las Artes y pedir un espacio para ensayar y que me llamaran, por supuesto, maestra, pase por aquí, venga, ¿cuál quiere? Escoja. Y yo decía, ¿y yo quién soy para que me trate así? ¿Por qué me está tratando tan bien? Porque yo venía de un maltrato terrible en Cuenca. Porque todo te dicen que no. Lo primero que está es el no. Primero, antes de saludarte siquiera. Uy, ya es terrible cómo nos tratan como mendigos. Es horrible. Sí, Y claro, la obra de Espectros justamente tiene un orfelinato. No es un centro cultural, es un orfelinato. Pero es loquísimo cómo si le cambias a centro cultural, es lo mismo para Cuenca. Es exactamente lo mismo. No le cambiamos mucho el texto. Y los cuencanos dicen sí. Cuando lo ven, sí. Somos como huérfanos. Qué importante, Mabel, para una denuncia tan fuerte, tan real y tan cruda que nos toma a todos el retomar el arte como un lugar de revelar cosas que a veces la palabra no alcanza a decir, y de sanar también, qué vital. Además de tomarse esta potencia frente al fracaso que, como tú bien dices, ha tenido el Estado y la medicina que conocemos hoy, pues creo que en el arte hay ahí una esperanza, al menos para ser consciente de estos aspectos. Vamos a tocar quizás al final un poquito más de temas de espectros, luego de una corta pausa.
Gracias por acompañarnos. Seguimos acá con Mabel Petrov. Estuvimos hablando de dos obras hace un momentito y ambas no son exclusivamente de la autoría de Mabel, sino las nombras como de Teatro Brujo. Cuéntanos cómo es este lugar que construyes, desde dónde pensar, desde dónde crear, desde dónde manifestarte. ¿Qué es la compañía Teatro Brujo? Teatro Brujo somos Bruno y yo, como base que invita. Siempre estamos buscando nuevas miradas, sin embargo, el trabajo entre los dos ya es, ya contrapone miradas. Él es de México, yo de Ecuador, ya desde ahí lo nombramos como un proyecto binacional. Un proyecto que justamente busca esa apertura hacia dos lugares muy distintos, muy diferentes entre sí y muy parecidos también. Teatro Brujo ha encontrado en su andar una forma de trabajar. Nos hemos complementado muy bien, hemos encontrado que las obras de teatro que nos interesan son obras que tienen de alguna manera magia. Por eso también nos nombramos como Teatro Brujo. Creemos en esa magia que aparece en la escena, esa magia que convoca más gente, esa magia que marca trayectos en el escenario que se vuelven como un ritual, esa magia que incluso como palabras que no comprendemos aparecen en los textos de teatro, como conjuros que aparecen. Hay ciertos conjuros que están en las obras y que a veces uno los pasa por alto, pero sobre todo en las obras más antiguas hay mucho conjuro. Y creemos firmemente en esa magia. Esta reconexión, por ejemplo, con Atahualpa parte también de ese pensamiento, ese ojo de la magia que ya tiene Teatro Brujo, que ya busca Teatro Brujo todo el tiempo. ¿Y para qué sirve la magia si no es para el equilibrio y para sanarse? Creemos mucho en eso. Y lo hemos verificado en escena, lo hemos verificado, sea como sea. Hay un maestro muy maravilloso que es Mauricio Cartún. Él dice que siempre nos acercamos al teatro por situaciones bastardas, le llama él, porque no buscas el teatro, buscas otras cosas y llegas al teatro. No, yo creo que así también pasó, porque yo buscaba dejar de ser tímida y me encontré con el teatro. Buscaba sanar esa parte también, y creo que eso es parte fundamental de Teatro Brujo, esas dos miradas. Ahora, claro, no ha sido fácil tampoco, porque crear con tu pareja no es fácil. Y hemos creado también una metodología. Nos ponemos en roles que ahora poco a poco se han ido suavizando esos roles. Al inicio eran más marcados. Nos despedíamos. Chao mi vida, chao mi amor, que estés muy bien, no sé qué. Nos saludábamos. Hola maestra, hola maestro, ¿cómo está? Mucho gusto, no sé qué, ¿cómo está en su casa? ¿Cómo está? O sea, sí, ¿no? Nos inventábamos nuestros roles ahí de personajes para mantener una forma de trabajar y no involucrar mucho las emociones de los otros personajes. Ahora se ha ido suavizando esto, porque ya no hay tanta pugna de poder como había al inicio. Ya esa pugna de poder se va soltando. Y entonces ya podemos estar desde varios frentes ahí dialogando. Me encanta cómo volvemos al tema de bordes, ¿no? Tú hablabas de bordes en cuanto a los lenguajes en que se presenta y toca y juega el teatro, pero ahora estás tocando un fuerte borde con el mundo de la persona y de la directora y de la actriz, ¿no? Hace un momento hablabas de cómo el teatro te ha estado acompañando en moverte de casa, quizás es eso lo que de repente ahora te tiene en el mar. Y esta relación también con con este compañero en tantos aspectos y la dificultad que ya de entrada es construir una pareja, pero además una pareja con quien confluyes en lugares tan delicados. También hablas de que esta pugna por poder
se ha suavizado y eso me habla a mí de una madurez en el trabajo. Pero en este tema de bordes, de lo íntimo y la profesión, ¿qué has descubierto? ¿Qué te ha dado el vivirlo desde el teatro? Yo creo que definitivamente el teatro siempre me ha llevado más allá de lo que me imaginaba, porque ha sido siempre saltar barreras. Siempre ha sido llegar al límite, respirar el límite, como cuando trabajas flexibilidad, ¿no? Llegas a tu límite máximo y crees que ya no vas a poder más. Justo timbró. Crees que ya no vas a poder más y cuando respiras, puedes ir más allá. Creo que eso ha sido para mí este tiempo en el teatro, que ha estado presente. Yo no me había dado cuenta, pero desde muy chiquita ha estado ahí. Saltar barreras, para mí ha sido eso. Pero el teatro a veces te jala a saltar esa barrera, te lo exige, si no, pues es un poquito cruel también puede ser. Hay un aspecto más que quería tocar de Teatro Brujo en cuanto a los saltos y a ser compañera de saltos, ¿no? Hay el tema de las colaboraciones. En su manifiesto señalan la búsqueda de grupos de artistas en constante cambio, equipos nómadas que buscan la colaboración fundada en la horizontalidad. Y algo de ello se ve al final del documental también, donde los actores hablan verdaderamente de una experiencia íntima, personal y transformadora que fue haber sido parte del equipo. ¿Qué nos puedes contar de tu trabajo en el acompañamiento, que es la dirección que se juega para ti? Sí, yo creo que ser directora es, tal como lo nombras, un acompañamiento, tener esa capacidad de escuchar, de ver y de dialogar. Porque sin diálogo no hay, o sea, ya no es director, es dictador, ¿no? Ya no hay diálogo. Y creo que ahora incluso me siento un poquito más suave en ese diálogo que antes. Por ejemplo, en espectros, bueno, yo en el tiempo de mi carrera también antes era muy exagerada con cuestiones de puntualidad, muy exagerada con cuestiones de entrenamiento diario, muy exagerada con la obra como un relojito, no podías cambiar nada, tal cual la habías concebido, así tenía que repetirse todas las veces, ¿no? De esa cabeza dura es que de que va suavizándose toda la cosa, ¿no? No es que nunca he sido dictadora. Porque hay que buscar las dos cosas, hay que buscar mantener una claridad con lo que queremos decir, con el discurso o con el juego o con la búsqueda, pero también mantener esa llama interna del presente y de que el actor no sienta que todo es lo mismo y mecánico. Entonces ahí hay que lograr, eso es lo maravilloso de la escena, que no hay respuestas, o para una pregunta hay muchas respuestas. Pero sí es dialogar, es un diálogo, es un ponernos de acuerdo. Y todavía no tengo esa respuesta. Todavía estoy en esa búsqueda de cuándo sí me salgo y creo otra cosa en medio de, y cuándo mantengo y tengo que sostener esto que ya decidí. Todavía no tengo esa respuesta. Estoy creo que en ese momento. Qué rico, Mabel, con toda la trayectoria que traes, que presentes y nos presentes también los lugares que están todavía en construcción o que siempre estarán en construcción, esa escucha abierta, esa constante aprendizaje, flexibilizar lo que uno ya conocía. Gracias, ha sido muy nutritivo escucharte. Finalmente sería lindo en tu salida final poner un mensaje tuyo a los creadores de escénicos, si quieres dirigirte a los escénicos en Cuenca por tu cercanía y por tu profundo estudio al fenómeno de las artes en esta ciudad.
¿Qué nos dirías a los escénicos? Yo creo que, bueno, Cuenca siempre es un lugar maravilloso para inspirarte también. Hablé un momento fuerte de Cuenca, pero también tengo que reconocer que Cuenca siempre me da esa vitalidad que necesito para volver a la vorágine mexicana. Y yo veo con mucha admiración lo que está pasando en Cuenca. Veo los colectivos que se están formando, veo cómo están trabajando la tierra, algunos están yendo a otros lugares para crear encuentros, seminarios, talleres, como están haciendo ustedes ahora también. Y yo no tengo más que decirles que yo soy su ferviente admiradora, que me encanta verles, que me encanta encontrarme con sus prácticas, me encanta dialogar, a veces me muero de rabia también en otros momentos de cosas que pasan y así, como es la vida, ¿no? Estás ahí en choques y en diálogos, pero definitivamente me admiro de la vitalidad que tiene Cuenca. He visto justo en esta pandemia, sobre todo, cómo se han unido colectivos, varios colectivos de danza, de teatro, en una cuestión también de laboratorio y de comuna, de comunidad, que para mí es todo un aprendizaje. Entonces, yo lo que tengo que decir es que soy su admiradora completa. Qué gusto, qué lindo, Mabel, transmitir tu mensaje y pues muchísimas gracias. Esperemos seguir recibiendo obras tuyas acá. Mientras, no te vayas sin dejarnos los links por donde seguirte con Teatro Brujo, y además tienes espacios que hoy con pandemia se han abierto acá a la distancia, espacios de entrenamiento para seguir compartiendo con nosotras y nosotros. Cuéntanos. Sí. Una de las cosas bien bonitas también de esto tan terrible de la pandemia es que empecé a dar un taller online por la plataforma Zoom, justamente de esta búsqueda de la reconexión con la huella, ¿no? Con el tacto. Y es maravilloso porque generalmente los talleres, cuando yo los doy, obviamente toco mucho, ayudo mucho, lo pongo en parejas para que se ayuden, pero he visto cómo la técnica funciona porque eres tú tu propia maestra. Y entonces es maravilloso poder ver cómo van avanzando. Hay un grupo que ya se ha mantenido estable durante estos 6 meses que he dado el taller. Entonces, sí, maravilloso poder entrenar. Estoy con varios horarios súper madrugadores, eso sí. En México 6:30 de la mañana, en Ecuador es 7:30. Son fuertes horarios, pero ricos también para desperezarse en la mañanita. En las casas, estoy en tu casa. Que el distanciamiento se ha vuelto un reencuentro también. Sí. Muchísimas gracias, Mabel, qué generoso tu compartir. Gracias a quienes nos escuchan. No dejen de comentarnos, nos encanta leernos y sigan en sintonía de Antena 1. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Persona. Entrevista a artistas. Retrato de los creadores y perspectivas del mundo actual.